Ya, a ver. Ya, vamos a ver. Yo les subí esta presentación y como tardó mucho en cargar, iba a poner el que le había mandado a usted, pero tampoco me abrió el lector. Ya, hoy día tenemos que trabajar este tejido, el tejido óseo, que es un tejido conectivo. Es una variante de tejido conectivo. Y sabemos que los tejidos conectivos siempre van a tener tres componentes. Ustedes ya se los deben saber ya de memoria, ¿cierto? Las células, las fibras y la sustancia fundamental. Pues bien, este tejido es un tejido que cumple funciones principalmente mecánicas. Y con respecto al tejido cartilaginoso, este presenta diferencias ostensibles, marcadas. ¿Para qué servía el cartílago? La única función, digamos, que tiene es mecánica, ¿verdad? Pero una función mecánica suave, flexible, algo así como imitando a un plástico, a un polímero, ¿cierto? A una silicona. Pero este, en cambio, semeja a una piedra. De hecho, es un tejido durísimo, mineralizado, impregnado con sales de calcio preferentemente, la hidroxiapatita. ¿Ya? Bueno, ¿cómo vamos a seguir esta presentación? Es respondiendo a cada una de estas preguntas, que son como clásicas típicas de cada tejido. Uno, frente a cada tejido, tiene que hacerse más o menos las mismas preguntas, va cambiando el contexto según el tejido. ¿Qué funciones cumple? Eso es, ¿cierto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué está diseñado? Sus componentes en conjunto, ¿qué roles juega cada uno de ellos? ¿Cuál es su estructura macroscópica? ¿Qué aspecto tiene? Color, textura, dureza, en fin, ¿no? Acá, ¿cuál es la estructura macroscópica de un hueso? Luego, ¿cuáles son las células constituyentes, ¿cierto?, que componen parte de este tejido y qué rol cumple cada una de ellas? ¿Y qué hay ahora rodeando las células? ¿Cuáles serían los componentes de la matriz? ¿Ya? Y una vez que ya sabemos cuáles son los componentes de la matriz, podemos entonces tratar de interpretar la arquitectura microscópica. El hueso es extraordinariamente hermoso, ¿ya? Y que aunque parezca esta estructura de piedra rígida, que de pronto cuando uno encuentra un cadáver, digo de cualquier especie, no humana, lo que queda y persiste por años, por miles de años, por millones de años, es el hueso, porque es una piedra, básicamente. ¿Ya? Ahora, ¿y cómo se produce la osificación? Que algo adelantamos cuando yo les mencioné a ustedes el cartílago de crecimiento, ¿cierto?, que permite la longitud de los huesos. Bueno, ahí hay un tipo de osificación. ¿Se recuerdan? ¿Cuál era el nombre? Osificación. ¿Cuál? Endocondral, ¿cierto? A partir de un molde de cartílago. Ya, pero no hay estudio autónomo, ¿eh? Me estoy percatando. ¿Qué será eso? Ya, respuesta a la primera pregunta. Facilito. Funciones del tejido óseo. Dice con letra grande ahí, una función hematopoyética. Hematopoyética significa formadora de sangre. Acá podemos ver en esta hematopoiesis, ¿cierto? Dice aquí, genera los elementos figurados de la sangre. Y los elementos figurados son lo que uno puede observar en un frotis sanguíneo. Lo que ya hicimos laboratorio ayer de tejido conectivo, el aspecto celular, pudieron observar neutrófilos, glóbulos rojos,
plaquetas, eosinófilos, basófilos tal vez, linfocitos, monocitos. Esos son los elementos figurados. Estos elementos figurados entonces se fabrican en la médula ósea roja, que se aloja en el hueso. ¿Ya? En un embrión, el primer tejido, la primera estructura que forma sangre en un embrión es el saco vitelino. Luego esto se va a reemplazar por el hígado. Luego el vaso participa también formando elementos figurados, para que finalmente quien se queda con esta función es el tejido óseo. ¿De acuerdo? Porque al interior de los huesos y de un tipo particular de hueso se aloja la médula ósea roja. ¿Sí? Médula ósea roja es tejido hematopoyético. Y la médula ósea roja es tejido conectivo también. Yo no veo con el concepto. ¿Cuál es la diferencia de hematopoiesis y angiogénesis? No, porque angiogénesis es formación de vasos sanguíneos. ¿Ya? Y el hematopoiesis como en sangre en sí. Sí. Ahora, dice elementos figurados. No, sí, tenía como solo varios conceptos, no. Sí, no, pero lo estoy aclarando porque dice elementos figurados, ya que la sangre también tiene un componente líquido, ¿no? El plasma. Y la mayor parte de esos componentes del plasma, que es agua, sales minerales, proteínas, esas proteínas las fabrica el hígado. O sea, el hígado es fundamental para la buena constitución de la sangre, una buena calidad de sangre. ¿Ya? Por eso que hay que tener en cuenta lo que aquí se menciona. Bueno, ¿queda clara la función hematopoyética? Ahora yo podría decirle, a ver, nómbrenme algún hueso que en su cuerpo ahora esté produciendo sangre, elementos figurados. ¿Ah? ¿El fémur? No. Otro hueso que produzca sangre. El fémur produjo. Si yo le indico acá, la mandíbula, los huesos planos, costillas, esternón, pero ya el fémur, en un niño sí, pero ya tú tienes biología de adulto, de adulta, ahí hay otra función, ya los huesos largos dejan de generar sangre. Y esta función hematopoyética se aloja en los huesos planos en un adulto. O sea, todas nuestras costillas y esternón, huesos planos de la cara, son formadoras hematopoyéticas, no formadoras de sangre. Pero los huesos largos tienen una función de reserva energética. Ahí se aloja ahora la MOA. ¿Qué significa? Médula ósea amarilla. O sea, ahí se acumula tejido adiposo. Así que un esqueleto, por flaquito que sea, tiene grasa en su interior, tejido adiposo. Y esa es la médula ósea amarilla. Esto tiene una historia importante en la evolución humana. Si ustedes conectan, porque todo calza, dijo Zafate, ¿no? Todo calza. Por ejemplo, el hombre, nuestros antepasados, ¿no? Tenían una dieta herbívora, por excelencia. Y una dieta herbívora significaba ¿qué? Una mandíbula más grande. Incluso estamos pagando la consecuencia, ¿no? Necesitamos más piezas molares. Ahora, por ejemplo, ya los 4 últimos molares, las muelas del juicio ya casi no caben en la mandíbula. Y cuando emergen tardíamente, ¿cierto? 18 hasta 25 años puede emerger los últimos molares, no caben y empujan a las otras piezas y las deforman. Les hacen perder la simetría. Entonces hay que sacarlo. Bueno, esas piezas son vestigios evolutivos de que antes teníamos una dieta exclusivamente vegetariana. ¿Sí?
Bueno, ¿y qué pasó con la médula ósea amarilla? ¿Qué importancia tiene? Bueno, que los primeros humanos, o humanoides, homínidos, es lo más correcto decir, estos, cuando ya incursionaron, cambió el clima, cambió el hábitat y los obligó a buscar alimentos, ya no frutas y verduras y semillas, sino que buscar algo que le diera nutrientes, se convirtieron en carroñeros. Y un carroñero es aquel que come después que ha comido el depredador principal, ¿no? Como un coyote, como una hiena, como un buitre. Y por lo tanto, si ustedes ven que hay un depredador, supongamos, estoy hablando de un homínido en África, ¿no? Que ahí están nuestros orígenes, de allá derivamos. Entonces, ¿qué pasa? Que los grandes felinos se comen a la presa. Un antílope, un ñu, una cebra, por ejemplo. ¿Qué va a quedar? Los huesos, las pezuñas, los cuernos. ¿Sí? Entonces el hombre, se dice que el hombre, este carroñero, una de las primeras fuentes alimenticias que encontró fue con una piedra, ¿cierto?, romper el hueso y llegar a la médula ósea amarilla. Claro, este individuo no dijo, médula ósea amarilla. No. ¿Qué dijo? Sabroso, ¿no? Grasa. Entonces, comer eso generó un cambio fisiológico. Cambiar de dieta hizo que, o sea, estoy juntando miles de años de evolución, ¿no? Hizo que el intestino entonces ya no se necesitaran metros de intestino, sino menos metros. De ahí que ya el ciego ya no nos sirve. También es un órgano vestigial, el apéndice lo mismo, es vestigial. ¿Ya? La muela del juicio, vestigial. Los músculos aquí de la nariz que hacen que nos enojemos son músculos vestigiales, o sea, como humanos no necesitamos mostrar tanto enojo y arrugar como los animales, ¿cierto? Ni mostrar el canino, ¿ya? Es que todavía lo tenemos. Sino que, órganos vestigiales. Entonces, con menos intestino, ¿qué iba a pasar como consecuencia? Más cerebro. El cerebro necesita grasa, porque con grasa se construye mielina, ¿cierto? Y con mielina, si uno de los órganos que más requiere energía en nuestro cuerpo es el cerebro. Entonces, la médula esta aporta más energía que un saco de lechuga, ¿sí? Entonces, un huesito de eso era energía para un par de días. ¿Ya? Así que esa reserva del hueso le sirvió como alimento a nuestros antepasados y nos permitió cambiar a tener un cerebro más grande, un intestino más chico. Bueno, dos funciones, hematopoyética y almacenadora de tejido adiposo, reserva. Almacenaje también cabe el tejido adiposo y almacenaje, ¿no? Pero acá almacenaje dice relación con las sales minerales, calcio y fósforo. El esqueleto es un reservorio de calcio y fósforo. Y también otra vez, si uno no lo conecta con la evolución, estamos sonados. ¿Ya? En la evolución, la vida surgió en aguas saladas, ¿no? ¿Cómo entonces los peces, por ejemplo, se atrevieron a incursionar en aguas continentales, aguas dulces, si no tenían una reserva de calcio? Las aguas de un río son pobres en calcio. De tal manera que, qué mejor que asegurarse una reserva interna con un esqueleto de calcio para llevar su calcio, portar su propio calcio. Nosotros portamos el calcio en nuestro esqueleto y ahí hay calcitonina que hace que el calcio se fije en el esqueleto y la aparato hormona que se libere del esqueleto. Entonces, para mantener la calcemia normal. Bueno, junto con el calcio, el fósforo. Y el fósforo sabemos como integrante de la glucosa fosfato, el ATP, el ADP, el ADN tiene fosfato, o sea, importantísimo. Bien, la función mecánica que la mencioné, protección y sostén. Protección, los órganos más delicados están envueltos en hueso. Pensemos en el encéfalo, un baúl, un cráneo, ¿cierto? El corazón, pulmones, costillas.
Y función homeostática. El esqueleto, aunque parezca de piedra, dije, inerte, el esqueleto participa en la homeostasis, ¿ya? Y por lo tanto es activo. Las células del hueso, aunque estén aisladas, cada una encarcelada ahora llamémosle osteoplasto, en una laguna de hueso, ¿cierto? Rodeada por hueso. Bueno, estas células igual se comunican intensamente. Y el tejido óseo constituye un sincicio o un sincitio, como lo es el corazón también. Las células de hueso se comunican intensamente, así que lo que pasa acá en este hueso acá lo sabe el hueso de la pierna. ¿Sí? ¿Cómo se comunican? Bueno, las células están conectadas. Y ahí están los nexus, entre un osteocito y otro osteocito, muchos nexus. ¿Alguna duda sobre esto? Porque podría hablar más rato todavía, entretenido igual, pero... ¿Dudas? ¿No? Bueno, esta es la estructura macroscópica de un hueso que ustedes lo van a estudiar o si ya han avanzado algo con anatomía, ¿cierto? Los extremos de los huesos o epífisis, la parte del hueso que sería como el cuerpo del hueso, la diáfisis, este es un hueso largo, ¿cierto? Y mencionamos en la clase anterior algo, ¿no? Que el cartílago de conjunción o de crecimiento o la placa de crecimiento está ubicada ahí entre la epífisis y la diáfisis. Y cuando esa placa desaparece, la epífisis comunica directamente con la diáfisis. Ahora, ¿dónde podríamos encontrar en un hueso largo médula ósea roja? Es aquí en los extremos, donde vemos que hay un tejido parecido a una esponja, lleno de poros. ¿Y dónde vamos a encontrar preferentemente médula ósea amarilla? Es aquí, en la cavidad de la diáfisis. ¿Ya? Bueno, esa es entonces la estructura de un hueso. A diferencia del cartílago, sí tiene irrigación, sí tiene inervación y sí es extremadamente duro. Y si la matriz del hueso es prácticamente seca, no tiene agua, 2 a 5% de agua, el cartílago recuerden que era hasta un 80% de agua aproximadamente, entonces es un cambio drástico, ¿ya? Hay otros huesos que no son largos, sino que son huesos planos, y un hueso plano tiene ese aspecto. Una capa de hueso duro, otra capa de hueso duro, y en medio hueso esponjoso. O sea, al ojo uno puede ver que hay dos tipos de hueso. Hueso compacto y hueso esponjoso. En este hueso esponjoso, ahí en estas cavidades, es donde se aloja el tejido hematopoyético. Ahí es donde se aloja el tejido adiposo. ¿Ya? Si yo estudio un hueso de ave, ahí no se aloja casi nada, ahí se aloja aire. Porque en un hueso de ave requiere ser liviano, que pese lo menos posible, y de tal manera que el ave pueda volar. Así que ahí hay un esqueleto liviano. Si ustedes se fijan en la estructura que tiene un cartón se parece al hueso. Una capa de papel, otra capa de papel, plano, por arriba abajo, y en medio, ¿cierto?, un corrugado. Igual a esto. Mecánicamente un papel que se hace firme con esa disposición. ¿Ya? Bueno, la Torre Eiffel fue construida después que se vio el hueso. El arquitecto que la construyó observó al microscopio el hueso. Interesante. Y con esa estructura, con esta analogía, armó entonces la disposición de los fierros para construir aquella torre. Bueno, eso. Bueno, una torre que lucha contra la oxidación. Se termina de pintar o repasar para que no se oxide y ya se está oxidando el otro extremo, así que siempre la están reparando, si no se va a convertir en polvo. Bueno, ¿es el esqueleto un sistema rígido establecido, así que no tiene cambio? Vemos que no. Si a los huesos se les
presiona, se les obliga a adoptar una forma, terminan siendo flexibles finalmente. Gracias a la remodelación que experimenta, fíjense acá, por una cuestión que también machista, ¿no? En la cultura china y algunas aldeas, todavía siguen obligando a las mujeres a utilizar un calzado apretado, de tal manera que finalmente terminan con los pies deformes, pies que parecen como una pezuña nada más, ¿ya? Y eso porque lo obligan y lo atan y le atan vendas y todo, para que caminen de esa manera y sean como más sexy, seguramente la idea, ¿no? Pero bueno, ya no quedan casi adherentes a esta práctica, que es casi folclórica, ¿no? Pero en realidad eso es crueldad hacia la mujer, porque el hombre no hace lo mismo, ¿cierto? Piensen ustedes. Así sería como un pie sometido a este vendaje. Entonces, en vez de usar, no sé, pues usted un número 37, que le obliguen a calzar 30, o sea, los dedos, ¿ya? Y así también otras culturas, por ejemplo en Perú, a los cráneos se les ponía cierto tablas por los lados y también se les amarraba con tiras de cuero para presionar. Imagínense el tremendo dolor de cabeza. Y finalmente los cráneos terminaban de esa manera, deformes, y con el cerebro adentro. O sea, igual, no sé, rasgo, que eso es bonito. El que tenía el cráneo más alargado así, más bonito. No sé si lo encuentran bonito. Ya, pero cánones de belleza, ¿no? Y algunos con una mente más imaginativa, ¿cierto? Este es el hijo de un alienígena. Encontramos un cráneo deforme, entonces obviamente hijo de un extraterrestre. Bueno, eran prácticas utilizadas ahí. El esqueleto se puede modificar. Y si vamos cerca, muy cerca, los brackets hacen eso, ¿no? Se aplica presión a los dientes, que son huesos, tipo de hueso, y se le obliga a alinearse, a ordenarse. Y no es un cambio rápido, un par de años, 3 años usando brackets para que finalmente los dientes se alineen. Aunque el esqueleto igual tiene una memoria, si esto se quita antes de tiempo, se desorganizan de nuevo, ¿sí? Pero bueno, eso es bracket y ahí era en el cráneo. ¿Qué células forman parte del tejido óseo? Habría 4 tipos de células. ¿Cuántas hay en el cartílago? ¿Cuántas? ¿Usted tiene una aquí, ¿Cuántos tipos de células hay en el cartílago? Bueno, dijimos 2, los condroblastos y los condrocitos, pero hay que agregar un tercero, sería condroprogenitor, que serían como las mesenquimáticas que se van a diferenciar en estas otras 2 formas. Acá en el tejido óseo se mencionan 3: osteoblasto, osteocito, osteoclasto, pero le agregamos las osteoprogenitoras, 4, ¿sí? Que sería la línea madre inmediatamente. Bueno, las células osteoprogenitoras son derivadas del tejido mesenquimático, tejido mesodérmico del embrión, y que se van a diferenciar en tejido óseo. Nada más que decir, nada más que pescarla, ¿sí? Pero aquí ya nos encontramos con las células que fabrican hueso. Acuérdense, blasto, denominación de célula joven, embrionaria. Bueno, esta es una microfotografía electrónica, por supuesto. Nunca van a lograr con los microscopios de acá una foto como esta, aunque crucen todos los dedos. Aquí vemos entonces un osteoblasto. ¿Lo alcanzan a identificar? ¿Esto qué sería? Que estoy marcando. Se los voy a interpretar esta microfotografía para que la entiendan. Primero, es microfotografía electrónica por transmisión. MET, ¿ya? Se abrevia MET.
Bueno, ¿qué significa esto? Que se hace una película muy fina de un corte de hueso. Para cortar este hueso hay que desmineralizarlo. Porque si es como una piedra, ¿cómo se corta? El cuchillo se mella, ¿no? Vaya con un cuchillo a cortar una rebanada de piedra, no puede. Entonces hay que quitarle el mineral, descalcificar. Y después se corta. Entonces, vamos a tener aquí la matriz ósea. Matriz ósea. Lo que está por fuera de la célula. Y aquí me voy a fijar en esta célula, que es la que está más definida. Toda esta es una célula. Por tanto, ahí hay otra y un pedazo de otra. Que pudiera ser hasta un osteoblasto. ¿Ya? Pero este sí es un osteoblasto, es clarísimo. Ahí está el núcleo. Aquí eso es grumo de cromatina. Ese sería el núcleo. Aquí hay retículos. Retículo endoplásmico rugoso. Gran cantidad. Aquí está el aparato de Golgi. Y acá está la región apical. Entonces, donde está el núcleo es la región basal. Donde está estas vesículas aquí, en fin, lo que da hacia la matriz, esto es la región apical. Apical, basal. Núcleo, Golgi, retículo rugoso. ¿Está polarizada? Sí. De todas maneras. Es una célula polarizada. Está especializada en fabricar hueso. ¿Y el hueso qué tiene? Bueno, una matriz calcificada, inorgánica, pero tiene una porción orgánica, que es básicamente colágeno. Un hueso es una fuente de colágeno. Por lo tanto, el colágeno es una proteína. Y como es una proteína de exportación, necesita ser fabricada en el retículo rugoso. Entonces, esta célula fabrica hueso, fabrica los componentes orgánicos de la matriz. ¿Hay glicosaminoglicanos? Sí, pero son minoritarios. Lo que más abunda orgánico es hueso y otro conjunto de proteínas parte de la matriz. ¿De acuerdo? Bueno, la capa de osteoblastos, ¿dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en las cavidades del hueso, pero revistiendo las cavidades como una película. Los osteoblastos se disponen como formando un epitelio simple. No hay capas de osteoblastos. En una sola capa. O por fuera del hueso, en el periósteo, o por dentro del hueso, en el endostio. ¿Sí? El endostio siempre es delgadito, es como un epitelio monoestratificado o simple. Bueno, ¿por qué? Porque necesitamos que este osteoblasto esté arriba de otro osteoblasto, porque el otro le estaría echando material encima al otro. Cada osteoblasto produce material, produce hueso. Ya, eso. ¿Qué está fabricando eso? Está fabricando hueso, esta matriz. ¿Notan algo distinto en la matriz? ¿Notan alguna textura, algo distinto en la matriz? ¿Cómo dijo? Ya, este es más electron denso, ¿cierto? Porque se ve más oscura. Y aquí ya se ve más clarita. Bueno, fíjense muy bien. Esta es una microfotografía sacada del endostio. Este osteoblasto, aquí hay otro y aquí habrá otro, pero en una sola capa. Por tanto, esa célula no es un osteoblasto porque está en una doble capa. Esa puede ser una célula de la médula ósea roja. Ahí está. Esta es la cavidad de un hueso, este es el endostio, y en el endostio encontramos una capa de osteoblasto. Ahora, ¿cómo se llama el hueso que produce este osteoblasto? Se llama el hueso joven, el hueso recién fabricado. Se llama osteoide. Y esto que se tiñe poco, más claro, menos electron denso, ese se le llama osteoide. ¿Qué es? Bueno, es matriz ósea no calcificada. Y entonces el cambio de color aquí significa que este hueso ya está mineralizado. Aquí ya había calcio.
Por eso entonces el cambio de tono. Aquí ya es durísimo. Aquí ya se calcificó. Ese es ostioide. Y este es el endot. ¿Sí? Así se interpreta esta microfotografía. Y uno dice, la cuestión blanco y negro fome. Pero tiene una interpretación de que algo está pasando. Y aquí se está construyendo hueso. ¿Ya? Una vez que el osteoblasto se rodea de matriz ósea, porque finalmente puede incorporarse, el hueso, por cierto, se va construyendo como en capa. ¿Ya? No sé si han visto en la construcción estos maestros que ponen yeso en la pared, ya, una capa de yeso, listo, otra capa de yeso encima. Es lo mismo, el hueso, una capa de hueso, otra capa de hueso, otra capa de hueso, y el hueso va engrosando. Se va fabricando por capas, por láminas. ¿Y eso qué significa? Que le va a dar mayor resistencia. Porque el colágeno que se dispone en una capa, las fibras de colágeno tipo 1, va en una dirección. El colágeno en la capa que sigue va en otra dirección. Y en otra dirección. Igual como si uno estudiara la pared celular, en donde la celulosa va en un sentido, en otro sentido, en otro sentido, y eso genera como un tejido que da dureza, firmeza mecánica. El osteocito es la célula de hueso maduro. El osteocito ya quedó atrapado en una matriz de hueso. Es como si ustedes empezaran a echar yeso encima y quedan encerrados en yeso. Serían osteocitos ahí. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos el osteocito. Aquí este espacio es virtual. Ese espacio es la laguna donde está el osteocito, donde quedó atrapado, y se llama osteoplasto. Bueno, ¿qué forma tiene el osteocito? Ya no tiene esa forma rectangular o cúbica alta de los osteoblastos. Tiene una forma más bien lenticular, como una forma elíptica, ¿no? Y además, bueno, hay restos de retículo rugoso, porque se encarga igual de mantener el hueso, ¿no? Un núcleo ahí con cromatina más heterocromatina, o sea, más a manchones, ¿cierto? Ustedes saben que la heterocromatina, ayer trabajaron con cromosomas, ¿cierto? Haciendo cariotipos. Ya. La heterocromatina habla del material genético que está apagado, que está en ese momento, los genes ahí están apagados, no están funcionales. Entonces, si el osteocito es menos activo metabólicamente que el osteoblasto, tendrá más heterocromatina. Entonces, es una señal de la actividad metabólica también. ¿Ya? Y bueno, y este osteocito además tiene, fíjense ustedes, unas prolongaciones de citoplasma bastante largas que van por dentro de unos túneles en el hueso. Bueno, si hay que ponerle nombre, esa se llama prolongación del osteocito, de una ciencia. Pero ¿y cómo se llama el túnel por donde va esa prolongación? Ese túnel se llama canalículo óseo. Acá con microscopía óptica se ve una rayita, pero esa rayita es un túnel que comunica un osteocito con otro osteocito. Y en la puntita de esas prolongaciones ahí hacen contacto, y en ese contacto hay nexus. Y es por eso que ese osteocito puede comunicarse con el vecino, y con el otro vecino, y con el otro, y con el otro, que están distantes, todos atrapados, como prisioneros, pero comunicándose por una hendidura. ¿Ya? Bueno, ¿y en qué flota esta célula? Porque ¿cómo se nutre si está rodeada por matriz? Y si en el cartílago los nutrientes difunden por una matriz que está rica en agua, que actúa como vehículo de nutrientes, acá esta matriz está seca. ¿Cómo se nutre el osteocito que está prisionero en medio del hueso? Bueno, por aquí circula líquido intersticial. Y ese líquido intersticial, que es un derivado del plasma, entonces permite que este osteocito se mantenga, que le lleguen hormonas,
que le lleguen nutrientes, que bote los desechos, en fin. Por ejemplo, esta respira, así que te va a botar aquí CO2 al menos, ¿no? Pero por aquí también le va a llegar el oxígeno. Y esta célula se va a mantener metabólicamente activa. Mucho menos que el osteoblasto, pero activo de todas maneras. ¿Sí? Y aquí hay un osteocito en ese corte de hueso. Pura matriz ósea, pura matriz calcificada. Y ese es el osteocito con el osteoplasto. Parece un ojo, ¿no? De una ballena grande aquí, enorme. Que yo no imagino. ¿Ya? Ese que va atrapado ahí. ¿Y qué son esas rayitas? Esas son los canalículos óseos. Ese. Este debe ser 400. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Esa que está ahí es una línea cementante. Esta es como la división que hay entre una lámina de hueso, esa capa de yeso, una capa, y aquí hay otra capa de hueso. Generalmente los osteocitos quedan atrapados aquí, entre una lámina de hueso y otra lámina de hueso, que se llaman laminillas óseas. Entonces aquí habría una laminilla ósea, otra laminilla ósea, un osteocito, los canalículos óseos y el osteoplasto. ¿Ya? Eso es lo que se ve. Ahora, para poder hacer los cortes de hueso que vamos a ver en el laboratorio, hay que desmineralizar el hueso. Y se le quita con soluciones de ácido. Un ácido usado puede ser el ácido acético, el ácido cítrico, en fin, el ácido clorhídrico diluido. ¿Ya? Eso desmineraliza para poder cortar. Si no, no se puede cortar. ¿Ya? Y después se tiñe. El cuarto tipo celular, osteoclasto. El osteoclasto es un macrófago del hueso. Y el osteoclasto es una célula que se forma a partir de los monocitos de la sangre. Entonces varios monocitos se fusionan, forman una sola masa citoplasmática y los núcleos se aportan a aquella masa. El osteoclasto es también un sinsitio. Como van a ver ustedes después, en la segunda semana del desarrollo, el sinsitio trofoblasto. ¿Qué es? Bueno, una capa del embrión externa que permite meterse en el endometrio. Acá, este es un osteoclasto visto desde arriba. ¿Qué fotografía es esa? ¿Cómo se le puede llamar a esa fotografía? ¿Cómo se obtuvo? Esta es microscopía electrónica de barrido. ¿Ya? Entonces, aquí los electrones pasan por encima como un escáner, rebotan en la célula y se les imprime una fotografía que da el aspecto tridimensional. ¿Ya? Porque da como volumen. Entonces, eso es una fotografía de microscopía de barrido. Y ese sería el dibujo de un osteoclasto. Estos tres que están aquí serían los núcleos, para indicar que es una célula multinucleada. ¿Ya? Luego, esto de abajo ahí indica el hueso, la matriz de hueso, la matriz ósea. Luego, ¿qué observamos en esta célula para comprender su función? Observamos que esta célula tiene como función degradar el hueso, comerlo, erosionarlo, excavarlo, de tal manera que es importantísimo para la reconstrucción del hueso. Cuando hay una lesión en hueso, una fractura, estos se ponen a trabajar inmediatamente para degradar las astillas, las puntas filosas y todo del hueso. Y después entran a trabajar los osteoblastos fabricando mucho hueso. Y después estos de nuevo tallando lo que fabricó el otro. Porque el osteoblasto fabrica un callo de hueso, se le pasa la mano, fabrica mucho hueso y se forma un callo óseo. Entonces ese callo tiene que ser remodelado de nuevo y los osteoblastos están aquí. ¿Ya? Bueno, ¿cómo trabaja? Esta célula, para poder degradar el hueso, tiene que desmineralizarlo. Y para desmineralizarlo tiene que usar ácido. Entonces, esta célula se parece a la célula parietal del estómago. ¿Qué hacía la célula parietal del estómago? Que ya la ven, ustedes saben de qué estamos hablando.
bombea protones, ¿cierto? Y bueno, al bombear protones hacia el espacio extracelular, entre el osteoclasto y la matriz de hueso, allí esos protones se mezclan con cloruro y forman ácido clorhídrico. Cuestión que vemos aquí. Ahí está bombeando protones. Ahí está bombeando protones. Y esos protones se mezclan con cloruro y forman entonces aquí un ambiente ácido. Y ese ambiente ácido descalcifica, para que después que el hueso está descalcificado, entonces libere mediante lisosomas y todo, enzimas hidrolíticas, enzimas digestivas, proteasas, colagenasa por ejemplo. Y de esa manera la matriz se está disolviendo. Ahora, ¿y de dónde vienen todos esos protones que bombea? Bueno, de la reacción de una enzima que está también presente en los glóbulos rojos, por ejemplo. Aquí ven ustedes eso, alcanzan a leer. Dice anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es una enzima que mezcla el dióxido de carbono con el agua que abunda en el citoplasma. Entonces, el CO2 se mezcla con el agua gracias a la anhidrasa carbónica y se forma ácido carbónico, HCO3. Pero el ácido carbónico es muy inestable, por lo tanto tiende a disociarse. Y cuando tenemos ácido carbónico se disocia en iones bicarbonato y protones. Y esos son los que se bombean. ¿De acuerdo? Entonces, este osteoclasto lo que hace es degradar el hueso, desmineraliza y luego digiere la parte proteica de la matriz. Eso es lo que hace. Ahora, ¿qué significa esto de ahí? ¿Qué quiere decir ahí? Dice zona de sellado. Bueno, como esto es una operación donde se maneja ácido, entonces el osteoclasto tiene el cuidado, la precaución de sellar todo su contorno. Se pega muy bien a la matriz y trabaja ahí haciendo un agujero. Ahí degrada. Cosa que este ácido no se derrame a otro lugar que no sea que esté bajo su control. ¿Sí? Entonces es bastante seguro. Se sella por los bordes y trabaja ahí horadando. Bueno, ¿y qué le va a pasar al osteoclasto cuando horada? Va a quedar como sumergido en una laguna. Ese espacio esa depresión en el hueso donde está el osteoclasto trabajando, se conoce como la laguna de Houchip. Laguna de Houchip. ¿Ya? Sería H-O-W-S-H-I-P. Houchip. ¿Y a quién obedece el osteoclasto? Bueno, por ejemplo, obedece a la PTH, ¿no? A la paratormona. La paratormona tiene como blanco el osteoclasto. Y por lo tanto, si aquí se libera calcio, ese calcio pasa al hueso y eleva la calcemia. ¿Sí? Ahí estaría participando en la homeostasis del calcio. La PTH también actúa sobre los enterocitos, haciendo que absorba más calcio, y sobre los túbulos renales para que se absorba más calcio también. ¿Perdón? ¿De vitamina? La vitamina D más que nada es para la calcificación. ¿Sí? Para que el calcio se pueda fijar al hueso. Sí, no para el revés. Si el osteoclasto está haciendo ácido, ¿no se ve afectado por el calcio? No, el mismo no se ve afectado. ¿Ya? Ahora igual es un ambiente controlado, ¿sí? No es como tan desaforado como en el estómago. ¿Sí? Es más controlado. Profe, ¿y qué pasa cuando se insertan esa laguna? Nada. O sea, no es que nade, sino que no pasa nada. Es natural que si va cavando, se va metiendo. Como si tú decides hacer un pozo. Entonces empiezas a cavar y te vas metiendo y tú te vas hundiendo. Pero esa es señal que está trabajando. Ahora, ¿dónde se localiza preferentemente? Es en el endostio, o bajo el periodo. O sea, entre medio de los osteoblastos va a estar esto.
están trabajando. Ahora, la idea de que en un hueso, en un preparado como este, podamos encontrar algún osteoclasto, cuesta ubicarlo, hay que tener paciencia, tanto como buscar un basófilo. ¿Ya? Entonces, este es un hueso, está teñido con hematoxilina eosina, y esta es una trabécula ósea. Aquí hay médula ósea alrededor. Entonces, las células que están aquí se llaman osteoblastos. Ahí vemos los núcleos, esos que están justo ahí, siguiendo aquí esta periferia, bordeando esta trabécula, osteoblasto, 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 osteoblasto. Pero aquí, fíjense, ahí hay un osteoclasto. ¿Sí? Ya aquí hay osteocito. Ese osteocito, 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 osteoclasto, osteoblasto. O sea, en una misma imagen de hueso, un hueso esponjoso donde se puede ver esto. Este es un hueso esponjoso. Y acá arriba hay un hueso compacto. Osteocito y los canalículos óseos alrededor. Y una laminilla ósea, laminilla ósea, laminilla ósea. ¿Cuál era el osteoclasto? Ese. Porque vemos una masa de citoplasma y vemos 1, 2, 3 núcleos al menos. Ahí. Ya, y aquí hay otra microfotografía electrónica que es... Ustedes imprimieron su presentación, ¿no? Ya, es bueno imprimirla y tomar notas sobre ella, por eso la subí antes. Que alguno me dijo, profe, súbala antes. Yo traté de subir, pues me quedé el domingo hasta tarde. No sé. El sábado en la noche, entre las 2 y la 1, lo trabajé esto. ¿Ah? Bueno, ¿qué se ve aquí entonces? O sea, no trabajé nada, vi que ahí se cambió la hora. De las 12 pasamos a la 1. Ustedes no cantaron. Pensé que iban a cantar el profe, ahí se adelantó la hora, así que no trabajé nada. Ya, fíjense bien entonces. Laminilla ósea, otra laminilla ósea, ¿cierto? Y aquí hay osteocitos y hay osteoblastos, ¿ya? Y aquí hay células de la médula ósea roja. Entonces acá vemos tipo de hueso, hueso compacto, ¿cierto? Aquí está el hueso joven, el osteoide, y el hueso ya mineralizado. Pregunta, ¿se entendió lo que hace cada tipo celular? ¿Sí? ¿Qué hace la célula osteoprogenitora? Da origen a los osteoblastos, por ejemplo. ¿Qué hace el osteoblasto? Fabrica hueso. ¿Qué hace el osteocito? Mantiene el hueso. ¿Qué hace el osteoblasto? Degrada el hueso. Ya, ok. Tiene que haber un equilibrio. ¿Qué pasa si hay mucha actividad osteoclástica? El esqueleto puede tener osteoporosis, ¿no? El hueso se va a reblandecer, el hueso va a perder dureza. ¿Y qué pasa si hay mucha actividad osteoblástica? Se va a mineralizar mucho, va a haber mucho hueso, mucho hueso. Ambos extremos son perjudiciales. ¿Qué pasaría si a alguien se le empieza a engrosar el hueso del conducto auditivo? Se le va a cerrar el conducto, va a quedar sordo. Osteogénesis imperfecta, formación de hueso donde no debiera, y se queda sordo por eso. Bueno, composición de la matriz. La matriz tiene elementos inorgánicos y orgánicos, y gags muy escasos. Bueno, inorgánico, sale de fósforo y calcio. Hidroxiapatita, 60%. La hidroxiapatita es un mineral. Esa es la forma en que está el calcio en nuestro hueso. Hidroxiapatita de calcio. ¿Ya? Agua solamente de 5 a 10%. Si hay un tejido muy muy seco, ese es el tejido del diente. El diente es el hueso más seco que tenemos. ¿Ya? Pero ¿cómo es un diente que es tan seco que parece realmente un vidrio? Es frágil, po. Un diente puede ser durísimo, pero no significa que sea resistente. Con un golpe se quiebra, igual como un cristal. ¿Ya? Orgánicos, ¿qué hay? Colágeno tipo 1, 30%. Y proteínas no fibrilares como la osteocalcina, osteopontina, cialoproteína.
Estos son otros componentes de la matriz que participan en la homeostasis del hueso. ¿Ya? Orgánicos. Colágeno tipo 1, el más duro de todos. Cuando alguien tiene ya caries, el cepillarse mucho con dentrífico, ¿cierto?, hace que el flúor de la pasta dental, que protege el esmalte, pero cuando ya hay una carie, el flúor ahonda más la carie, porque en vez de constituirse en cristales de hidroxiapatita de calcio, se constituye hidroxiapatita de flúor, y eso es muy frágil. ¿Ya? Entonces uno tiene una carie y se la lava y se le echa pasta de dientes, la está ahondando más finalmente. ¿Ya? Ahora, ¿es bueno cepillarse con dentrífico o con agua nomás? Con pasta. ¿Ah? Con pasta, bien. Es por la sensación, el aliento fresco que dura 5 minutos. Pero daría la misma efectividad cepillándose, usándose a dental. Es verdad que es que ahora dicen también que uno se puede echar en los dientes esta cosa como aceite de coco y supuestamente mantiene. ¿Has escuchado? No. ¿O son también? No habían escuchado eso en realidad, pero habría que ver eso. Ya, la respuesta 4 fue rápida, ¿cierto? ¿Alguna duda o no? Pasemos a la pregunta 5. Estructura macroscópica. ¿Cómo se ve entonces un hueso? Perdón, microscópica. ¿Cómo se ve un hueso al microscopio? ¿Qué es lo que ustedes debieran saber identificar? Bueno, ahí están todas las estructuras entonces. Sería todo. Está etiquetado, pues no tiene ni un brillo, ¿cierto? Ya, sección de un hueso largo. ¿Qué se cortó aquí? Se cortó la pared de la diáfisis de un hueso, para que nos ubiquemos. La pared de la diáfisis. Entonces, ¿qué voy a tener inmediatamente? Por fuera voy a tener el periósteo, que es el tejido conectivo que revista al hueso. Periósteo. En torno al hueso. ¿Y qué voy a tener por dentro revistiendo el hueso y sus cavidades? El endostio. Entonces aquí estaría, por ejemplo, la médula ósea amarilla. Si estábamos hablando de la diáfisis en un hueso ya maduro, aquí estaría la médula ósea amarilla, ya, o la médula ósea roja, pero aquí la médula ósea. Y acá por fuera estaría entonces, ¿quién se une al hueso? Los músculos, por ejemplo. Entonces por aquí tendríamos el tejido muscular y el conectivo que reviste. Pero aquí estaría el periósteo. ¿Ya? Bueno, eso es lo que hay que fijarse. ¿Cuáles son los límites? Periósteo y endostio. El periósteo tiene dos capas. Una fibrosa, mucho colágeno tipo 1. El periósteo podríamos decir que es un tejido conectivo denso y regular, como la dermis, pero muy firme. Y el periósteo, que es muy firme, también tiene una capa vascular. También trae vasos sanguíneos y trae terminaciones nerviosas. Por lo tanto, el periósteo tiene una capa fibrosa y una capa vascular y celular. Entonces, dentro del periósteo, por dentro podemos encontrar osteoblastos, osteoclastos, pero también vamos a encontrar colágeno tipo 1, vasos sanguíneos que van a penetrar en el tejido óseo y nervios. ¿Ya? Ahora, el periósteo, como rodea el hueso y tiene que engancharse al hueso, el periósteo lanza unos haces de colágeno hacia el interior de la matriz, como para echar raíces. Y esas raíces que se tiran hacia el interior se llaman las fibras de Charpey. ¿Ya? Las fibras de Charpey. Ahora, ¿quién se pega al periósteo? Los tendones de los músculos. Entonces, si el músculo se engancha al periósteo, el periósteo se engancha a la matriz de hueso con las fibras de Charpey. O sea, hay todo un sistema de transición mecánico. Músculo al periósteo mediante el tendón. Periósteo al hueso mediante las fibras de Charpey. ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahí. Bueno, después viene la matriz ósea. Este hueso que hay aquí es hueso compacto.
porque no tiene cavidades macroscópicas. Entonces, este es hueso compacto. Ya le voy a indicar otras cosas porque es compacto y no es esponjoso, que es la otra variedad. Ya, y acá por dentro sería el endostio, pero el endostio, dije, es una sola capa de célula. Es como un epitelio plano, pero no es un tejido epitelial. Se dispone en una capa. Y ahí podemos encontrar osteoclastos y osteoblastos en el endostio. Bien, también hay endostio aquí, revistiendo esos tubitos o estos canales que hay acá. También hay endostio ahí. Bien. ¿Por qué es hueso compacto? Porque el hueso compacto tiene una matriz organizada en laminillas óseas. Cuando yo encuentro que un hueso tiene laminillas súper estructuradas, no veo cavidades de aire o rellenas con médula ósea, ese entonces es, excepto estos tubitos que son microscópicos, ¿no? Entonces ese es hueso compacto. Bien, a este hueso compacto yo le puedo llamar hueso laminillar, porque hay 4 formas de laminillas. Empiezo a indicar. Aquí tenemos sobre el endostio, este es el endostio, por encima de él hay unas laminillas paralelas al endostio, todas estas de aquí, todas que van aquí y hacia abajo rectas, esas se llaman laminillas del sistema circunferencial interno, así se llama, laminillas del sistema circunferencial interno porque rodean todo el hueso sobre el endostio. Vámonos al periósteo. Acá está el periósteo y aquí hay otras laminillas donde se meten las fibras de Sharpey. Esas laminillas se llaman sistema circunferencial externo, bajo el periósteo. Entonces, el hueso está rodeado por un sistema laminillar interno y un sistema laminillar externo. ¿Sí? Ya. Hemos visto ese, externo, interno. Tercer tipo de... ¿Sí? Sí, pudiera ser. ¿Dónde lo leyó eso? ¿Pero qué libro es? ¿El Quijote? ¿No? Ya, pero bueno, después siempre me dice de qué libro, ya, vas a ver. Ya, después tenemos tercer tipo. El tercer tipo es el que constituye las ostionas. Ahí dice ostiona. O entre paréntesis sistema de Haber. Estas laminillas de una ostiona estas se llaman laminillas concéntricas. Tenemos en el centro de un sistema de Haber o de ostiona un canal de Haber en donde van vasos sanguíneos y nervios. Ahí, ese tubito. Por ahí van vasos sanguíneos y nervios. Y rodeando ese canal vamos a encontrar laminillas concéntricas. 1, 2, 3, 4, una veintena podría ser. ¿Y cómo van estas laminillas? Bueno, van concéntricas, una capa envuelve a la otra y a la otra y a la otra. De tal manera que se forman verdaderas columnas que corren según el eje longitudinal del hueso. ¿Y qué es lo gracioso de estas láminas óseas que se van depositando? Que tienen colágeno dispuesto, esas son las rayitas, tienen colágeno dispuesto en distintas direcciones. Nunca una laminilla tiene la disposición de colágeno igual a la laminilla anterior o posterior. Siempre cambian el ángulo de disposición del colágeno, lo cual le otorga mucha firmeza. Es lo mismo si yo tengo un periódico y que alguien me va a atacar y yo me quiero defender. Entonces, ¿cómo me defiendo? Mírcale. Y empiezo a ver, le tiro el diario encima. El otro le hace así y listo. Tomo las hojas independientemente y las arrugo y hago pelotitas y se las lanzo. El otro divertido. Pero también yo podría enrollar ese periódico y hago un tubo y con el tubo me fabrico un bastón de defensa. Si le pego así, el diario se va a doblar igual. O si le pego de punta, es como una estaca. Eso es lo más duro. Y esto se parece, a lo mejor tengo mucha imaginación, pero eso se parece a esto. Esto por la disposición también son firmes, como una barra. ¿Sí?
Bueno, imagínense cuando se rompe un hueso. Tiene que romper toda esta mecánica estructural para que recién se fracture. El domingo se fracturó el gato Silva, ¿no? Se rompió... ¿Qué se rompió? No escucharon tampoco esa noticia. ¿No? Coincidió, no habíamos puesto de acuerdo para esta clase que se iba a fracturar en este partido, pero... ¿Ya? Ya, esas se llaman ostionas. Las ostionas corren longitudinales. Luego, el cuarto tipo de laminilla, el cuarto tipo son esas que quedan aquí, entre ostiona y ostiona. Estas que quedan aquí, esas se llaman laminillas intersticiales. Esas laminillas no tienen un orden establecido, pero son como restos de ostionas que quedan entre las ostionas más conformadas. ¿Ya? Por lo tanto, hueso compacto. ¿Cuándo un hueso es compacto? Cuando tiene ostionas. Si yo veo que no hay ostionas, es hueso esponjoso. Y al hueso esponjoso se le llama también hueso trabecular. Ya, nos quedan 6 minutos. Esta es una imagen de hueso teñido con hematoxilina eosina. En el recuadro se ve ahí una ostiona y un canal de Havers. Estos serían osteocitos, pues están vacíos, serían osteoplastos nada más. Ahí hay osteocitos. Ahí hay un núcleo de osteocitos. Canal de Havers. Havers. Los más grandes son canales de Havers y las ostionas, ¿sí? Cuesta verlos. Hay que jugar con el diafragma, la luz y todo para verlos bien. Esta es una imagen de hueso desgastado. Aquí no está teñido, solamente se lijó el hueso hasta formar una astilla muy delgadita que se le puede sacar una foto. Y este sería una ostiona, otra ostiona, canal de Havers, osteocitos, canalículos óseos, laminillas óseas. 1, 2, como 4 hay ahí. 1, 2, 3, 4, 5 hay acá. Los osteocitos se disponen entre laminilla y laminilla, así que nos permiten, así como los anillos en una madera, ver cuántas laminillas hay. Más ostionas. Pero aquí aparece algo nuevo. El hueso también tiene canales que van transversales, comunicando un canal de Havers con otro canal de Havers. Esos canales se llaman canales de Volkmann. Parece que estaban acá. Aquí está, ese es el nombre. Canales de Volkmann, los que van transversales al hueso. Un canal de Volkmann permite comunicar finalmente endostio con periostio. Igual van vasos sanguíneos por el interior del canal de Volkmann. ¿Y cómo yo lo identifico al microscopio? Porque se ven así. Bueno, pero también como hay una geometría, yo digo, si una laminilla ósea corta en cualquier ángulo perpendicular, oblicuo a un canal de Volkmann, es porque es de Volkmann. Si yo veo laminillas paralelas a ese canal que estoy viendo, es porque es canal de Havers. O sea, hay que fijarse en las laminillas alrededor para saber si es de Volkmann o de Havers. ¿Ya? Bueno, y la osificación. Cuando el hueso se forma, esto como definición, cuando el hueso se forma a partir de tejido conectivo directamente, sin que haya un molde de cartílago, esa se llama osificación intramembranosa. Y aquí podemos ver entonces cómo las células osteoprogenitoras se convierten en osteoblastos y empiezan a producir matriz ósea a su alrededor. Y se forman verdaderas placas de hueso. En la osificación intramembranosa, ahí habría osificación endocondral, ¿cierto? En la osificación endocondral vamos a encontrar un molde de hueso que después obviamente se empieza a calcificar. Aquí es como la misma diapo que mostré en la presentación anterior, donde el cartílago de las epífisis, ¿cierto?, de los huesos tiene zona de reposo, proliferativa, de hipertrofia y de calcificación. ¿Ya? Para que haya calcificación deben penetrar los vasos sanguíneos al molde de cartílago.
Esa es como la primera señal de que se va a calcificar. Y en un hueso largo, cuando se osifica, van a haber centros de osificación primaria a nivel de la diáfisis y después centros de osificación secundaria en las epífisis. Ya, y algunas alteraciones. Acá tenemos un señor gigante, hipofisiario, y este es un señor enano, hipofisiario. La diferencia es notoria, ¿cierto? Gigantismo, enanismo. Pero gigante hipofisiario, enano hipofisiario. Esto por el tema de la alteración de la hormona del crecimiento. Aquí hay raquitismo, donde el esqueleto se deforma por falta también de vitamina o de calcio. Falta de vitamina D, que ayuda a la calcificación de los huesos, o también por falta de calcio en la dieta. Ahí tenemos las piernas, ¿cierto?, arqueadas, típico del raquitismo. Y otros defectos de la columna también, ¿no? Este es el síndrome del hombre de piedra, o también llamado osteogénesis imperfecta. Esto es la persona que lo sufre. Acá en Chile había como uno o dos personajes con esto, ¿no? Es que, por ejemplo, si esta persona se golpea una parte de su cuerpo, la canilla, por ejemplo, allí en ese punto de golpe, las células entienden mal este accidente y empiezan como respuesta defensiva a generar hueso. Por lo tanto, termina apareciendo hueso en cualquier tejido blando. Y finalmente, ¿qué va pasando con la persona? Que va perdiendo movilidad y al final se queda tieso, como una momia. No se lo doy a nadie. A la persona que le hicieron el reportaje, la familia humilde y todo, lo ponía así como apoyado en la pared, así como una tabla. Lo único que podía mover era como una mano así, y con una varilla se llevaba un cigarrillo a la boca. Y miraba a ver pasar los vecinos. O quien pasara por el camino, pero esa osteogénesis imperfecta. Aquí la actividad osteoblástica está aumentada. Se forma hueso por cualquier cosa. Ya, ¿qué es lo que hay aquí? Rápidamente. Canal de Havers. Ya, pero eso queda para ustedes. Ya. Y esta es una pregunta de ánimo de clase, ¿cierto? ¿Entendiste, pasito? Ya. El patito ya. ¿Qué se ve acá? ¿Qué estructura reconoce? ¿Qué clase de tejido es? Este es cartílago hialino. Estos son condrocitos, esos son condroblastos, esa es matriz ósea, este es matriz territorial, interterritorial. ¿Qué estructura reconoce acá? Laboratorio. Es un glomérulo. Este sería la cápsula de Bowman, epitelio plano. ¿Qué muestra? Bueno, muestra un corpúsculo renal. ¿Y qué tinción es? El PAS, ácido periódico de Schiff, porque la lámina y los carbohidratos se ven azules. Ahí hay capilares y todo, ¿no? Los rojitos son núcleos. ¿Qué ves ahí? Vayan entrenándose para la gincana, ¿no? Oreja. Este es oreja, ¿sí? Glándula sebácea, pelo, cartílago elástico, no son adipocitos. Queratina, epitelio estratificado plano. ¿Y qué es esto? Esto es una trabécula de hueso. Esto está conectado con la clase. Es una trabécula de hueso donde está ocurriendo osificación endocondral. Eso es, basófilo o acidófilo. Eso es, basófilo o acidófilo. Así no se atreven a decir por decir algo. Bueno, este es osificación endocondral. ¿Qué significa en teoría? Un molde de cartílago reemplazado por hueso. Bueno, esto es cartílago, matriz basófila, y este es hueso. Por lo tanto, estos ya son osteocitos. Y aquí esta trabécula, hueso esponjoso, no veo ninguna ostión a nada, esta trabécula de hueso
está fabricándose a partir de un molde de cartílago. Ahí nos queda poquito cartílago, pero esto ya es osificada, matriz ósea. Cada fotografía es dinámica, no es estática, ¿ya? Bueno, el gatito le hizo pregunta al pato, pero no al perro, ¿no? Está chico. Ya, ahí nos quedamos.